La suave brisa de la noche madrileña acariciaba mi piel mientras caminaba por la Gran Vía, con los tacones resonando contra el pavimento. Madrid siempre había sido una ciudad de contrastes, luces deslumbrantes y sombras profundas, pasión y misterio entrelazados en cada rincón. Pero esa noche, algo en el aire se sentía distinto, como si el destino me estuviera guiando hacia lo desconocido. Me llamo Lucía del Valle, una mujer de 32 años, con una vida aparentemente perfecta. Trabajaba como diseñadora de interiores para algunas de las casas más exclusivas de la capital, rodeada de arte, lujo y elegancia. Mis vestidos eran siempre impecables, mis tacones de aguja me daban confianza, y mi perfume, una esencia de vainilla y bergamota, dejaba un rastro inolvidable. Sin embargo, en mi interior, había algo que me quemaba lentamente, la sensación de que mi vida estaba atrapada en una rutina sin sorpresas, hasta esa noche. La velada había comenzado como cualquier otra. Después de una reunión con un cliente en un elegante bar cerca de la Plaza Mayor, decidí quedarme a disfrutar de un cóctel. Me senté en la barra, observando a la gente, hasta que una presencia captó mi atención. Él. Un hombre de traje oscuro, con un aire enigmático y unos ojos que parecían atravesarme desde la distancia. No era el típico seductor de Madrid que intentaba conquistar con frases trilladas. No, él me miraba como si ya me conociera, como si supiera algo sobre mí que ni yo misma entendía. No deberías beber sola en una noche como esta. Su voz era profunda, grave, con un acento imposible de identificar. Lo miré con una ceja arqueada, tomando un sorbo de mi cóctel antes de responder. Tal vez estoy esperando a alguien, dije con una sonrisa desafiante. Tal vez ese alguien ya ha llegado. Su audacia me intrigó, pero no dejé que lo notara. A lo largo de los años había aprendido a jugar ese juego, pero algo en él me hacía sentir que, por primera vez, no tenía el control. ¿Y tú quién eres?, pregunté, fingiendo desinterés. Alejandro. Un nombre común, pero en su boca sonaba diferente. Pasamos la noche conversando, entre miradas cómplices y palabras envueltas en dobles significados. Me hablaba de ciudades que nunca había visitado, de secretos que nunca debería contar. Todo en él parecía envuelto en un velo de misterio, y yo, como una mariposa hipnotizada por la llama, me sentía atraída sin remedio. Pero lo que no sabía en ese momento era que Alejandro no era solo un hombre atractivo con un aire de peligro. No, él era mucho más. Y aquella noche sería el comienzo de algo que cambiaría mi vida para siempre. Cuando me levanté para irme, él me detuvo suavemente, rozando mi muñeca con sus dedos. Su tacto fue eléctrico, una chispa recorrió mi piel. «Nos volveremos a ver, Lucía». No preguntó, no pidió mi número. Solo afirmó, como si fuera un hecho innegable. Y lo peor es que, en el fondo, yo también lo sabía. Las calles de Madrid brillaban con el reflejo de las farolas en el asfalto mojado. Caminé con paso firme hacia mi apartamento en el barrio de Salamanca, sintiendo aún el rastro de la mirada de Alejandro en mi piel. No sabía qué era exactamente lo que me perturbaba, si su actitud de hombre que todo lo sabe o la forma en que su voz se había metido en mi cabeza, como una melodía que no podía olvidar. Al entrar en casa, dejé caer mi bolso sobre la mesa y me quité los tacones con un suspiro. El silencio de mi apartamento era ensordecedor. Me preparé un vino y me deslicé en mi sofá de terciopelo, dejando que la noche volviera a mí en pequeños destellos de memoria. Alejandro. Su manera de hablar, su forma de observarme, como si supiera algo que yo no. Su toque leve, casual, pero cargado de intención. Miré mi reflejo en el espejo del pasillo. Llevaba un vestido negro de seda con un escote sutil, nada vulgar, pero lo suficiente para insinuar. Mis labios aún estaban teñidos de rojo carmín y mis ojos, rodeados de un leve ahumado, parecían más oscuros bajo la luz tenue de la lámpara. Parecía otra mujer, una que aún no había descubierto del todo. Tomé el móvil con la intención de distraerme, pero mi corazón dio un vuelco al ver una notificación. Sobre correo saliente: mensaje desconocido,
nos veremos pronto. Dulces sueños, Lucía. Mi piel se erizó. ¿Cómo había conseguido mi número? Intenté pensar racionalmente. Tal vez lo había conseguido a través de algún contacto en común. Madrid era un pañuelo, después de todo. Pero había algo en ese mensaje que no sonaba casual. Sonaba a promesa. Al día siguiente, el trabajo me ayudó a olvidar por unas horas la incómoda emoción que me recorría el cuerpo. Tenía una cita con un cliente en una de las casas más exclusivas del barrio de Chamberí. Un proyecto ambicioso, con techos altos y detalles de mármol que hablaban de lujo discreto. Todo iba bien hasta que entré en el salón principal y me encontré con él. Alejandro estaba ahí, de pie, con un elegante traje azul oscuro perfectamente entallado. Apoyado contra una chimenea de piedra, sonreía con esa expresión de superioridad que comenzaba a conocer demasiado bien. Parece que el destino no nos deja en paz, ¿verdad, Lucía? Mi estómago se encogió. ¿Qué demonios hacía aquí? El cliente, un empresario de unos 50 años, nos presentó sin notar mi sorpresa. Lucía, él es Alejandro Ferrer. Mi socio en este proyecto. Intenté disimular mi asombro mientras le estrechaba la mano. Su piel estaba cálida, firme, y me sostuvo la mirada con una intensidad que hizo que mi respiración se acelerara un poco. Un placer, Lucía. Aunque, creo que ya nos conocemos. No supe si lo dijo como una insinuación o una provocación, pero sentí una ligera quemazón en las mejillas. Durante la reunión, me sentí observada. Cada vez que levantaba la vista, Alejandro ya me estaba mirando. No de manera descarada, sino con un aire de curiosidad controlada, como si disfrutara viendo mi reacción. Cuando la reunión terminó, estaba a punto de salir cuando él se acercó, impidiéndome el paso con su cuerpo. ¿Por qué tengo la sensación de que estás huyendo de mí? Susurró. Mi corazón latía con fuerza. No estoy huyendo. Simplemente no esperaba verte aquí. Siempre hay sorpresas, Lucía. Algunas más interesantes que otras. El aire entre nosotros se tensó. Sus dedos rozaron suavemente mi muñeca, y sentí un escalofrío recorrerme de arriba abajo. Esta noche. En el Casino de Madrid. Ven si tienes curiosidad. No me dio opción a responder. Simplemente se alejó, dejándome ahí, con mi propio reflejo en el cristal de la ventana y la sensación de que estaba jugando un juego en el que aún no sabía las reglas. Esa noche, el reflejo en el espejo me mostró a una mujer distinta a la del día anterior. Me puse un vestido rojo, ajustado, con una abertura lateral que dejaba ver mi pierna cuando caminaba. Unas sandalias de tacón alto y unos pendientes de oro que brillaban con cada movimiento. Quería estar a la altura del misterio que me rodeaba. El Casino de Madrid era un lugar donde las apuestas iban más allá del dinero. En el aire flotaba una mezcla de perfumes caros, whisky añejo y tensión contenida. Cuando lo vi, supe que lo que estaba a punto de hacer podría cambiarlo todo. Alejandro estaba junto a una mesa de ruleta, con un vaso de whisky en la mano y una sonrisa peligrosa en los labios. ¿Has venido? Tenía curiosidad. Espero que también tengas suerte. Cogió una ficha y la deslizó entre mis dedos. Apuesta por lo que más deseas. La forma en que lo dijo, la manera en que sus ojos oscuros me sostuvieron la mirada, hizo que me olvidara del ruido a mi alrededor. Porque en ese momento entendí que no se refería solo al juego. El Casino de Madrid brillaba con una elegancia atemporal. El techo con molduras doradas, las lámparas de cristal resplandeciendo como joyas suspendidas en el aire, y el murmullo constante de conversaciones sofisticadas se mezclaban con el sonido de las fichas cayendo sobre las mesas de juego. Pero nada de eso importaba. Solo había una cosa en mi mente, Alejandro. Se encontraba de pie junto a la ruleta, con su vaso de whisky en la mano, mirándome con esa mezcla de diversión y desafío.
Me acerqué con paso firme, mi vestido rojo ondeando con cada movimiento. Sabía que todos los ojos estaban sobre mí, pero el único que realmente sentía era el suyo. «Has venido», dijo con una sonrisa satisfecha. Tal vez solo quería probar suerte. O tal vez querías otra cosa. Sus palabras eran una trampa de doble filo, y yo caía en ellas con una mezcla de temor y excitación. Cogí la ficha que me había dado y la dejé caer sobre el número 17. Mi número de la suerte. El croupier giró la ruleta y durante unos segundos el tiempo pareció suspenderse. Pero mi atención no estaba en el juego. Estaba en él. El movimiento sutil de sus dedos rozando mi muñeca, el perfume amaderado que flotaba en el aire entre nosotros, el brillo calculado en su mirada. Alejandro no jugaba solo con fichas. Jugaba conmigo. «Si ganas, te concederé un deseo», susurró, inclinándose levemente hacia mí. Mi pulso se aceleró, pero mantuve la compostura. «¿Y si pierdo?» «Entonces el deseo será mío». La bola cayó. Número 17. El murmullo a nuestro alrededor se intensificó, pero yo solo escuché su risa baja, como si hubiera esperado este resultado. «Parece que has ganado, Lucía. Ahora dime, ¿cuál es tu deseo?» Lo miré fijamente, intentando descifrarlo, pero Alejandro era un enigma que no se resolvía fácilmente. Entonces, sin pensarlo demasiado, respondí: «Quiero que me lleves a un sitio que nadie conoce. Un lugar tuyo». Él alzó una ceja, sorprendido por mi respuesta. Pero en lugar de cuestionarlo, simplemente sonrió y me ofreció su brazo. «Entonces ven». Salimos del casino y caminamos por las calles de Madrid iluminadas por la luz de la luna. No pregunté a dónde íbamos. Era parte del juego. Nos detuvimos frente a un edificio antiguo en una callejuela discreta cerca de Malasaña. Subimos por una escalera de piedra hasta un ático donde Alejandro abrió una puerta sin dudar. El interior era completamente distinto a lo que esperaba. No había lujo, ni ostentación. Solo una gran biblioteca, un piano de cola negro y una chimenea encendida que llenaba la habitación de una luz cálida. «No imaginabas que este sería mi lugar, ¿verdad?», preguntó, observándome mientras me quitaba el abrigo. Negué con la cabeza. «Pensé que me llevarías a una suite en un hotel caro. Eso sería demasiado predecible». Me acerqué a una estantería y pasé los dedos por los lomos de los libros. Había primeras ediciones de novelas clásicas, libros de filosofía, y en un rincón, un viejo ejemplar de Rayuela de Cortázar. «¿Lees?», pregunté, sorprendida. «Más de lo que imaginas». Sentí su presencia acercándose. Se detuvo detrás de mí, lo suficientemente cerca para que el calor de su cuerpo atravesara la tela de mi vestido. Y también observó. Mi respiración se volvió más corta. Sabía que este juego no era inocente. Me giré lentamente, encontrándome cara a cara con él. Su mano rozó mi cadera, apenas un contacto, pero lo sentí recorrer todo mi cuerpo. «¿Sigues con tu deseo, Lucía?». Su voz era baja, casi un susurro. En ese instante, entendí que no se refería solo a haber venido aquí. «Tú ganas la siguiente apuesta», respondí, sin apartar la mirada. Alejandro sonrió, como si mi respuesta le hubiera satisfecho más de lo que esperaba. «Entonces juguemos». Nos sentamos en el suelo, frente a la chimenea. Alejandro sacó una botella de vino tinto y 2 copas. «Un juego», propuso, entregándome una copa. «Pregunta y respuesta. Sin mentiras». «¿Y qué pasa si alguien miente?». «El otro lo sabrá». Dudé por un momento, pero asentí. Quería conocerlo. «Empieza tú», dije. Alejandro giró su copa en la mano antes de preguntar. «¿Por qué aceptaste venir esta noche?».
Jugué con la copa entre mis dedos, sopesando mi respuesta. ¿Por qué no quiero una vida predecible? Él me estudió, como si analizara cada palabra. ¿Tu turno? ¿Cuál es tu verdadero trabajo? Pregunté, mirándolo directamente. Una sombra cruzó su rostro, pero no apartó la mirada. Soy inversor. Pero no solo en negocios. ¿Y en qué más? En personas. Mi piel se erizó. Había algo en su tono que dejaba mucho más por descubrir. Mi turno, continuó él. ¿Qué es lo que más deseas? Pensé en todas las respuestas posibles, pero al final solo una fue sincera. Saber quién eres realmente. El silencio entre nosotros se volvió espeso. Alejandro apoyó la copa en el suelo y se inclinó ligeramente hacia mí. Entonces sigue jugando, Lucía. Y tal vez lo descubras. Su aliento rozó mi mejilla. El juego apenas había comenzado, pero ya estábamos demasiado dentro como para detenernos. El fuego crepitaba en la chimenea, proyectando sombras doradas en las paredes de la biblioteca de Alejandro. El juego de preguntas y respuestas nos había llevado a un punto sin retorno. Él me había dicho que invertía en personas, y esa respuesta seguía resonando en mi mente como un eco peligroso. Nos observamos en silencio. Las palabras ya no eran necesarias, pero el deseo y la incertidumbre lo llenaban todo. Tu turno, susurró él, con su copa de vino en la mano. Respiré hondo y decidí arriesgarme. ¿Qué ves en mí, Alejandro? Su sonrisa fue lenta, como si esperara esa pregunta. Una mujer que ha vivido en una jaula dorada y que ahora quiere romper las reglas. Sentí un escalofrío recorrerme. No solo porque era cierto, sino porque lo había dicho con una certeza absoluta, como si me conociera desde siempre. Me incliné hacia adelante, desafiándolo con la mirada. ¿Y tú, qué escondes detrás de todas estas máscaras? Alejandro dejó la copa en el suelo y deslizó los dedos por su barbilla, pensativo. Algunas verdades solo se revelan con tiempo. ¿Estás dispuesta a esperar? ¿Y si no quiero esperar? Su mirada se oscureció. Entonces, se acercó más. Muy cerca. Entonces tendrás que descubrirlo por ti misma. El aire se volvió denso. Yo podía sentirlo. Él podía sentirlo. El juego estaba dejando de ser un simple juego. Las horas pasaron en un susurro. En algún momento, Alejandro sacó una caja de terciopelo negro de un cajón y la dejó sobre la mesa. Ábrela. La toqué con cautela antes de levantar la tapa. Dentro había una llave dorada. ¿Qué es esto? Un acceso a un mundo que nunca has visto. El misterio en sus palabras me atrapó por completo. Esta noche hay un evento. Un lugar donde los límites desaparecen, donde las reglas del mundo exterior dejan de existir. Mis dedos se cerraron sobre la llave. ¿Quieres que vaya contigo? Quiero que elijas ir por ti misma. Sabía que si aceptaba, no habría marcha atrás. Pero algo dentro de mí, esa parte oculta que siempre había reprimido, gritaba por arriesgarse. Voy. Su sonrisa me dijo que acababa de cruzar una línea invisible. Eran las 2 de la madrugada cuando llegamos a un edificio antiguo en un callejón escondido de la Latina. La fachada no tenía ningún letrero, pero un portero de traje oscuro nos abrió sin preguntar. El interior era como un sueño dorado y peligroso. Luces tenues, un aroma a sándalo y cuero en el aire, y personas vestidas con una elegancia provocativa. Alejandro me guió a través de pasillos decorados con cortinas de terciopelo. Sus dedos rozaban mi espalda baja, un gesto sutil, pero lleno de control. No temas, susurró cerca de mi oído. Solo observa. Los invitados hablaban en susurros, brindaban con copas de champán, y algunos parecían jugar a algo que solo ellos entendían.
La tensión en el ambiente era palpable. De repente, alguien se acercó a Alejandro. Un hombre alto, de cabello plateado y ojos afilados como cuchillas. Ferrer, dijo en un tono que sonaba entre respeto y advertencia. Alejandro estrechó su mano con una expresión neutra, pero sus ojos no reflejaban la misma calma. Lucía, te presento a don Marcos Varela. El nombre hizo eco en mi mente. Ese era un apellido que había escuchado antes. Varela era una de esas familias que estaban en los titulares por razones que nadie podía explicar del todo. Poder, dinero y secretos. Así que esta es la mujer de la que tanto hablas, dijo Marcos con una sonrisa ladina. Mi pulso se aceleró. ¿Alejandro había hablado de mí? ¿Desde cuándo? ¿Por qué? Es especial, respondió él sin apartar la mirada. Marcos me analizó con detenimiento. Espero que sepas en lo que te estás metiendo, Lucía. La advertencia en su voz me hizo estremecer. ¿Qué estaba pasando realmente? Un rato después, Alejandro me llevó a un salón privado. Cerró la puerta y se apoyó en la pared, observándome con un brillo indescifrable en los ojos. ¿Cómo te sientes? Intrigada. Pero también, confundida. Él se acercó lentamente, su presencia envolvente. No te traje aquí solo por capricho, Lucía. Entonces dime la verdad. El silencio se hizo eterno. Finalmente, Alejandro exhaló y deslizó un dedo por el borde de mi muñeca, como si probara hasta dónde podía llegar. Trabajo con información. Con poder. Con secretos. Mi garganta se secó. ¿Qué tipo de secretos? Los que pueden cambiarlo todo. Su tono no era una amenaza, pero tenía el peso de algo demasiado grande para ignorar. ¿Y qué tiene que ver eso conmigo? Alejandro inclinó la cabeza. Tú fuiste elegida. El mundo a mi alrededor pareció tambalearse. ¿Elegida para qué? Pero antes de que pudiera responder, la puerta se abrió de golpe. Un hombre entró, su rostro pálido y alterado. Alejandro. Tenemos un problema. Nos descubrieron. El aire en la habitación se volvió denso en cuestión de segundos. El hombre que irrumpió en la sala miró a Alejandro con urgencia, su expresión contenida pero tensa. Nos descubrieron. Varela lo sabe. Mis manos se crisparon sobre la tela de mi vestido. ¿Quién era Varela realmente? ¿Y qué era lo que habían descubierto? Alejandro mantuvo la calma, aunque noté el sutil endurecimiento de su mandíbula. ¿Quién más lo sabe? No estamos seguros. Pero necesitamos movernos con discreción. Mi mente se inundó de preguntas. ¿Qué estaba pasando? Yo no había firmado para esto. Lucía, la voz de Alejandro me hizo volver a la realidad. Tenemos que irnos. Pero yo no me moví. No sin respuestas. No. No pienso moverme hasta que me digas la verdad. Sus ojos se encontraron con los míos. Por primera vez, vi en ellos algo más que misterio. Vi urgencia. No hay tiempo. Hazlo. Ahora. El hombre que había entrado nos miró con incredulidad. Alejandro, joder. No tenemos tiempo para esto. Pero Alejandro no apartó la mirada de mí. Sus labios se fruncieron en una línea tensa y, finalmente, dijo lo que había estado ocultando todo este tiempo. Varela maneja más que negocios legales. Su familia controla redes de poder que van mucho más allá de lo que la gente imagina. Política, tráfico de información, secretos de Estado. ¿Y yo? Su silencio duró solo un instante, pero fue suficiente para que mi corazón latiera con fuerza. Yo no soy solo un inversor. Soy la única persona que tiene pruebas para derribarlo.
Mis pulmones se quedaron sin aire. ¿Y qué tengo que ver yo con todo esto? Alejandro me miró con una intensidad que hizo que mi piel se erizara. Porque tú eres la única pieza que no vio venir. El ambiente en la habitación era cada vez más pesado. Mi mente iba a 1000 por hora, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. ¿Pruebas? Pregunté con voz tensa. ¿Tienes algo que podría acabar con él? Alejandro asintió con serenidad. Y por eso necesita detenerme. Me pasé las manos por el rostro. Todo esto parecía sacado de una película. El hombre que había entrado nos miró con seriedad. Alejandro, tenemos que decidir qué hacer. Él permaneció en silencio por unos segundos. Luego, volvió la vista hacia mí. Lucía, quiero darte la opción de salir de esto ahora. Sus palabras cayeron como una piedra en mi pecho. ¿Qué? No tienes por qué seguir aquí. Si te quedas, estarás involucrada en algo que no es solo un juego. Puedes marcharte y olvidar todo esto. Su voz era tranquila, pero sus ojos reflejaban algo más profundo. Como si quisiera que dijera que me quedaría. Respiré hondo. Podía irme. Volver a mi vida, a mi mundo donde las mayores preocupaciones eran reuniones con clientes y proyectos de diseño. Podía olvidar todo esto. Pero, ¿de verdad quería hacerlo? Miré a Alejandro. Él no insistió, no intentó convencerme. Solo esperó mi respuesta, con una paciencia inquietante. Y entonces supe la verdad. Mi vida antes de él ya no me bastaba. Me acerqué a él, mis emociones mezcladas entre confusión, adrenalina y algo más que aún no me atrevía a nombrar. No quiero irme. Sus labios se curvaron en una leve sonrisa. Lo sabía. El otro hombre suspiró con resignación. Esto se complica. Pero yo ya había tomado mi decisión. Alejandro se acercó un poco más, lo suficiente para que pudiera sentir su respiración cerca de la mía. Entonces, Lucía, prepárate. Porque lo que viene después cambiará todo. Y con esas palabras, el juego que habíamos estado jugando hasta ahora terminó. Ahora comenzaba el verdadero desafío.